Hola nuevamente, comunidad de Formando Ingenieros, Educación con Propósito. Bienvenidos a un nuevo video en el cual seguiremos analizando este tema de la resistencia de materiales a través de casos de estudio aplicado. Bien, el día de hoy tenemos un video sumamente interesante que viene a complementar lo que hemos revisado en los videos anteriores, pero aquí le subimos un poquito el grado de complejidad. Bien, ya que hoy vamos a revisar cuál es el efecto de tener cambios en la sección transversal de los elementos que están sometidos a carga axial. ¿Cómo podemos determinar, bueno, cuánta elongación o cuánto cortamiento van a tener este tipo de elementos? ¿Cómo poderlo calcular de forma precisa y cómo hacer la interpretación de los resultados? Bien, también obviamente vamos a revisar, bueno, en dónde se aplican, dónde podemos encontrar este tipo de elementos, este tipo de estructuras para poder nosotros realizar los análisis de manera correcta. Bien, comenzamos. Bien, primeramente el contexto de la aplicación. Tenemos que entender, bueno, en dónde vive, dónde está la realidad de este problema. Podemos encontrar este tipo de elementos, bien, elementos estructurales como lo pueden ser puentes, los cables o elementos atirantados que nosotros podemos encontrar en estos puentes. En algunas ocasiones tienen cambios de sección transversal, es decir, que el área no es constante. En el caso de los cables, bueno, generalmente tienen sección transversal circular, bien, y esta, bueno, puede variar a través de la longitud. Entonces, es aquí donde si estos elementos están sometidos a algún tipo de carga, bien, que son cargas de tensión, pues entonces la resistencia que va a experimentar, que en otros términos lo podemos traducir como un esfuerzo, pues no es igual en una zona con menor área de sección transversal a una zona con mayor área de sección transversal. Bien, quiere decir esto, bueno, que el área de la sección transversal va variando en función de la posición en la cual nosotros estemos analizando ese tipo de elemento. Bien, otro tipo de elemento, bueno, en los edificios o las estructuras metálicas, generalmente aquí también podemos encontrar elementos con cambios de sección. Bien, secciones con menor área en una zona y después secciones con mayor área en otra zona. Este tipo de elementos pues pueden trabajar a tensión o compresión, que siguen siendo cargas axiales, bien, pero la importancia de aquí pues va a radicar otra vez cómo podemos evaluar qué efecto tiene el cambio en el área de la sección transversal. Bien, finalmente, bueno, sistemas o máquinas, elementos mecánicos, como lo pueden ser, bueno, pistones, neumáticos o hidráulicos. Bien, estos elementos también, bueno, pueden presentar cambios en su sección transversal. Por lo cual, como mencionamos previamente, la resistencia que experimentan no es la misma. Bien. Cuando la carga o el área cambian, bueno, también la deformación ya no puede evaluarse de la misma forma como lo hemos evaluado anteriormente de los videos anteriores y para los que no los han revisado por ahí para que tengan el contexto de cómo hacerlo, bien, derivamos lo que sería la relación carga-desplazamiento para elementos sometidos a carga axial. Bien, entonces en este punto lo que vamos a considerar sería la variación o cómo afectan la variación de alguno de estos parámetros, como lo puede ser la carga, el área o el tipo de material. En este caso nos vamos a enfocar en lo que sería la variación del área. Bien, ¿cuál es la idea clave? Bueno, como lo vimos, muchos de los elementos o la gran mayoría de los elementos siguen trabajando bajo cargas axiales, bien, que es tensión o compresión. La geometría no siempre es constante, aunque nosotros, bueno, como ingenieros, en los casos de estudio, siempre tendemos a hacer simplificaciones que nos ayuden a resolver los problemas de manera más sencilla. Pero si ya queremos hacer la aproximación a elementos que operan en nuestro mundo real, bueno, entonces tenemos que considerar cuáles son los cambios, hacerlo lo más apegado a la realidad. Bien, entonces por eso ahora analizamos este tipo de elementos. Bien, vamos a explicar el fundamento teórico para después pasar a la parte del planteamiento de un caso de estudio y finalmente seguir a la solución. Bien, para poder plantear la teoría o los fundamentos, nos vamos a apoyar del esquema que tenemos por aquí en pantalla. Bien,
Es un elemento sometido a carga axial, bien, soportado en el punto A, libre en el extremo B. Bien, el elemento está sometido a una carga axial en el extremo B, llamada P subíndice B, y también está sometida a unas cargas intermedias que van variando a través de la longitud. Estas están definidas como P en función de X. Quiere decir que internamente o nosotros estamos aplicando distintos tipos de carga conforme nosotros vamos avanzando a través de la longitud del elemento. Bien. Por otro lado, ¿qué es importante? ¿Qué podemos observar? Bueno, este elemento es como una pirámide truncada, es decir, en el punto A tiene un diámetro mayor y en el punto B tiene un diámetro menor, por lo cual, si nosotros retomamos nuestra ecuación de elongación, delta es igual a P por L sobre E por A, entonces el delta no sería igual en una zona con mayor área que una zona con menor área. La pregunta aquí es entonces, ¿cómo podemos calcular ese delta si tenemos una sección en la cual el área siempre está cambiando? Bien, entonces para eso, bueno, recurrimos a nuestras definiciones de cálculo. Bien, cálculo diferencial. Nosotros vamos a analizar este elemento en pequeños elementos diferenciales o en pequeñas rebanadas, por decirlo así, que me permitan calcular de forma más precisa cómo son estas variaciones. Entonces, sabemos que todo nuestro análisis siempre parte de un diagrama de cuerpo libre. Lo que nos interesaría saber es, bueno, cómo son las reacciones en cualquier punto de este elemento. El diagrama de cuerpo libre, para hacerlo de manera más general, bueno, tomamos una pequeña rebanada diferencial en la zona intermedia, que en este caso está marcado en el punto C, bien, y con eso especificamos, bueno, cuáles son las cargas que está experimentando ese elemento. Bien, obviamente el sistema pues se encuentra en equilibrio. Hacia la parte derecha su reacción interna sería n que depende de x, bien, donde n la especificamos como la reacción, y hacia la parte izquierda también n que depende de x. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la idea clave? Bien, no utilizar, bueno, las ecuaciones que nosotros trabajamos previamente para el análisis de una sección constante. Primero tenemos que determinar o transformar esta ecuación para poder analizarlas de manera diferencial. Bien, después vamos a realizar un proceso de integración, bien, para poder saber cuál es el efecto a lo largo de toda la barra. Y finalmente, bueno, poder determinar también cuál es esa magnitud de la carga interna en X, que lo obtenemos a través del análisis de nuestras ecuaciones de equilibrio. Bien, modelo matemático. Bien, entonces este es el fundamento. Nuestra ecuación anterior para describir la elongación axial era P por L sobre E por A. Bien, y eso era igual a delta. Pero en este caso ahora vamos a evaluar pequeños elementos diferenciales, por lo que ya no tendríamos delta, sino tendríamos un diferencial de delta. Bien, ahora en este caso, para poder tener una ecuación general, sabemos que aquí que la carga varía dependiendo de x, entonces necesito expresar yo esa carga en función de x. Esto que tengo aquí no es n multiplicado por x, bien, es n, donde n es la reacción interna que depende de x, y esto hace que esto sea una función, la cual nosotros en algún momento vamos a tener que determinar. Bien, diferencial de x, como estoy utilizando un diferencial de delta, tengo que tener un elemento diferencial de x. Bien, en la parte del denominador tengo lo que sería mi rigidez axial, en este caso módulo de elasticidad, lo ponemos que no depende de x, y eso quiere decir que el elemento está constituido del mismo material a través de toda la longitud. Y finalmente, bien, el área que depende de x, que depende de la posición. Es decir, esto me llevaría a que en el punto A, bueno, esta área va a estar en función del diámetro A. Bien, y llegado hasta el punto B, bueno, esta área va a estar en función del diámetro B. ¿Ok? Bien, para poder resolver nosotros este diferencial, pues lo que tenemos que hacer es la operación inversa, que sería la integral. Al momento de hacer la integral del diferencial de delta, pues nos quedaría delta. Bien, y definimos los límites de la integral, que sería desde 0 hasta L. Bien, los límites tienen que ser unos límites que relacionen la longitud, porque tenemos aquí el elemento diferencial, bien, que está con base en X, que nos da la posición de la barra. ¿De acuerdo?
Entonces, bien, ahora que ya tenemos planteado o estructurado cuál es el modelo matemático que va a regir este elemento, podríamos analizar algún caso de estudio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, vamos a dar primeramente contexto. Por aquí ya vemos una figura, un sistema de soporte de algún puente peatonal, bien, que está por ahí apoyado en tirantes metálicos. Este elemento que me muestran aquí está sometido a una carga axial P en la parte inferior y está conectado o restringido en la parte superior. Bien, ahora este tirante de acero, como podemos ver, su sección transversal va variando. Bien, en este punto, bueno, tiene una mayor dimensión y conforme nos vamos acercando al anclaje inferior, tiene una menor dimensión. La dimensión mayor dice que el ancho es de 160 milímetros en este punto y en el punto inferior el ancho es de 80 milímetros. Se reduce a la mitad su sección transversal. Ahora bien, la longitud de todo el elemento, bueno, está definida como 3 metros, bien, 3000 milímetros. Nos dice por aquí en los datos que el módulo de elasticidad es 200 gigapascales. Entonces, eso me dice que estamos hablando de un acero. Y la carga a la cual está sometida sería 250 kilonewtons, bien, más o menos 25 toneladas. La pregunta es, bueno, ¿cómo afecta el cambio de sección transversal a esta estructura? ¿Cómo puedo calcular bien el alargamiento que va a tener este elemento? ¿Sí? Para esto, bueno, vamos a establecer el sistema de solución como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Aquí tenemos el enunciado, que siempre como ingenieros, bueno, nos gusta que esté tal vez el enunciado presente porque nos ayuda a aterrizar un poco más los datos y también siempre nos gusta apoyarnos de un diagrama esquemático. En caso de que nosotros no tengamos un diagrama esquemático, bueno, podemos tratar de traducir lo que tenemos aquí en el texto hacia el diagrama o viceversa. Generalmente cuando tenemos el diagrama es más fácil llevarlo a un texto. Bien, me permito leerlo. Dice un tirante de acero de sección rectangular variable sostiene una carga vertical P en un puente. La longitud del elemento es L igual a 3 metros. El espesor permanece constante como T igual a 20 milímetros. Esto es el espesor del elemento. Mientras que el ancho cambia, bien, desde una dimensión B1 igual a 160 milímetros en la parte superior hasta B2 igual a 80 milímetros en la parte inferior. Y como mencionamos, el módulo de elasticidad es 200 gigapascales. Nos da la magnitud de la carga, bien, y bueno, por aquí ya nos da el indicativo, la pista del área de la sección transversal. Si podemos observar, el espesor siempre es constante, T siempre vale 20 milímetros, bien, lo que varía sería el ancho depende de la posición, bien. ¿Qué es lo que nos pide calcular? ¿Cuál es el reto aquí en los incisos? Primeramente, determine el desplazamiento total delta que tiene este tirante. Segundo punto, obtenga la expresión del área AX y, bueno, plantee la integral de deformación. Sabemos que tenemos que ir analizando como un elemento diferencial. Bien, y tercer punto, determine la carga máxima permisible, Pmax, si el desplazamiento admisible ahora son 2 milímetros. Entonces, en este punto ya tendríamos que tener la solución previa del problema del inciso B, en el cual vamos a determinar un desplazamiento debido a la carga de 250 kilonewtons y ahora nos pide, bueno, que calculemos cuál sería la carga máxima. Importante, bien, supongo un comportamiento elástico lineal, esto me sirve para poder resolver el inciso C, bien, y bueno, desprecie las concentraciones locales de esfuerzo. Es decir, bueno, vamos a omitir por ahí que pasen los puntos de concentración, como lo pueden ser los puntos de anclaje. Bien, proceso de solución. Primeramente, un diagrama de cuerpo libre del sistema. Bien, este es muy sencillo porque solamente tenemos una carga P actuando hacia la parte inferior. Bien, y aquí importante, aunque el elemento cambie de sección transversal, bien, la reacción que vamos a tener es en el sentido opuesto y de la misma magnitud. Entonces solamente tendríamos una reacción en la parte superior, bien, con una magnitud de 250 kilonewtons, bien. Y esto, bueno, nos lleva a que en cualquier parte intermedia del elemento, la reacción N en función de X va a valer esos 250 kilonewtons. Entonces hasta ahí ya tendríamos el dato de la carga, ¿de acuerdo?
Entonces, esto nos llevaría a que la carga es una constante, no varía en función de X. Siguiente, y aquí está la clave, bien, para la solución del problema. Nosotros tenemos como dato que nuestra ancho de este tirante es 160 milímetros en la parte superior y 80 milímetros en la parte inferior. Claramente podemos ver que este tirante varía de manera lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso que nos permitiría? Que si nosotros podemos determinar cuál es la tasa a la cual varía esta pendiente, podríamos tener una función que me describe esta línea. Y ahorita, como lo estoy diciendo, lo que tenemos que hacer entonces es plantear la ecuación de la línea, plantear la ecuación de la recta, para poder determinar la variación, bien, en función de la posición. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente podemos establecer un sistema coordenado. En este caso, el sistema coordenado, bueno, aparece por aquí en la figura, está rotado para que se nos haga más fácil. Bien, en la posición horizontal se encuentra la longitud de la barra y en la posición vertical se encuentra el ancho de la barra. La longitud de la barra va de 0 a 3000 milímetros y el ancho de la barra, bueno, viene de 80 a 160 milímetros. De tal forma que nosotros sabemos que para poder trazar una línea recta lo que ocupamos simplemente son dos puntos. Puede ser un punto en los dos puntos extremos, bien, o un punto extremo y un punto intermedio. En este caso utilizamos como referencia lo que nosotros conocemos como datos. Nosotros sabemos que nuestro punto de referencia, que es el que se encuentra aquí en la parte superior, bien, la coordenada sería 0,60, bien, 0 en la dirección de la altura, bien, por decirlo así, y 160 en la dirección del ancho de la barra. Ahora bien, en el punto inferior, bien, esto disminuye hasta esta posición, bien, 3000,80, ¿de acuerdo? Entonces, ahora como inciso, bueno, como siguiente punto, lo que nosotros debemos calcular sería la pendiente. Bien, la pendiente sería pues la tasa de inclinación que tiene este elemento. ¿Qué tan rápido varía esa línea? Bien, la definición de la pendiente pues ya lo sabemos. Bien, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 o posición vertical final menos posición vertical inicial entre posición final horizontal menos posición final menos posición horizontal inicial. Bien, entonces tenemos prácticamente todos los datos y eso nos dice, bueno, que nuestra pendiente es de menos 0.02667. Bien, en este caso, bueno, nos salió una pendiente negativa, eso no tiene ningún inconveniente con la solución. Ahora bien, planteamos la ecuación de la línea recta en su modalidad de este punto pendiente. Bien, B, que en este caso sería el ancho que varía dependiendo de X, esto es igual a B1 más M por X. Bien, en este caso, B1 es el punto de intersección de nuestra línea con el eje vertical. Bien, que sería 160, ese sería nuestro punto de referencia, más el término de la pendiente, que en este caso nos dio menos 0.026 por X. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está involucrada la variable X que me va a permitir ir evaluando a través de la longitud de todo ese elemento. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, lo que nos queda ahora es utilizar ya nuestra ecuación diferencial de la relación carga-desplazamiento para poder solucionar el ejercicio. Bien, como estructura general, bueno, primero obtenemos lo que sería la función de la variación del ancho, después esto lo traducimos al área y finalmente hacemos el proceso de integración. Bien, en esta parte, bueno, el punto que tenemos aquí es el que hemos calculado previamente. Ahora simplemente nos queda calcular el área. Bien, si ya tenemos cómo varía el ancho del elemento, pues nos queda multiplicar por el espesor, que sería simplemente por 20. Bien, aquí como siguiente paso, bueno, podemos desarrollar esta ecuación para dejarla en una estructura un poco más amena para poder realizar de manera continua el proceso de integración. Entonces nos dice que el área ahora sería igual a 3200 menos 0.533x. Bien, ahora como siguiente paso, bueno, utilizamos lo que sería nuestra ecuación diferencial de deformación. Diferencial de delta es igual a P. Recuerden, P es una constante en este caso, sobre el módulo de elasticidad por área que depende de X. Bien,
Todo lo que es constante lo vamos a sacar del integral, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, P sale del integral, E sale del integral y el espesor sale del integral. Bien, ahora simplemente dentro del integral que tenemos en la parte superior, bueno, diferencial de x, y en la parte inferior esta expresión, bien, en la cual solamente depende de x, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, bueno, no estamos revisando específicamente cómo son los procesos de integración, bien, aunque no es algo tan complejo, podemos analizar o separar este integral para poder llegar a la solución. Bien, en este caso, bueno, delta nos daría la siguiente expresión. Como podemos observar, pues ya tenemos en este caso carga por longitud en la parte inferior, bien, módulo de elasticidad por espesor por la diferencia de anchos y en esta parte un término del logaritmo natural que proviene del proceso de integración, B1 sobre B2. En algún otro ejercicio, bueno, ahondaremos ya en procesos de integración, bien, para poder solucionar distintos tipos de elementos. Después de esto, ¿qué nos queda? Realizar la sustitución numérica. Ya tenemos todos los datos y ahora simplemente nos queda, bueno, obtener la solución numérica. Entonces nos dice que delta va a ser igual a 1.625 milímetros. La cantidad de elongación que va a tener esa barra de sección transversal variable es 1.625 milímetros. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos al inciso C. ¿Cuál sería la carga máxima permisible si nosotros tenemos un desplazamiento máximo o admisible de 2 milímetros? Entonces, simplemente podemos llegar a la solución de dos maneras, ¿bien? O ahora sustituimos el desplazamiento admisible que nosotros tenemos en nuestra ecuación anterior para poder solucionar la carga máxima o de otra forma podemos hacer uso de que nuestro material es elástico lineal y hacemos una regla de 3. Si para nuestra carga de 250 kilonewtons nuestro desplazamiento fue 1.625, bueno, ahora para un desplazamiento de 2, ¿cuánto será la carga máxima? Bien, nos dice que la carga máxima es de 307.8 kilonewtons, ¿de acuerdo? Bien, importante aquí a resaltar, cuando el área cambia, bueno, la deformación no la podemos estimar solamente de manera sencilla con nuestra ecuación inicial, tenemos que hacer un proceso de integración. Bien, conocer cuál es la función, bien, que en la cual varía el elemento para poder hacer el proceso de integración y calcular de manera diferencial. Bien, finalmente como aprendizajes, primeramente hemos pasado elementos de geometría constante, ahora a elementos de geometría variable. Bien, cuando la sección transversal del elemento cambia, bien, la rigidez ya no es constante, por lo que primero debemos describir geométricamente este elemento para después poder calcular, bien, sus desplazamientos o deformaciones. Bien, y esto es expresándolo de manera de una función. Segundo punto, resolver lo que sería en este caso la deformación o la elongación, bien, por el proceso de integración. Bien, la deformación total, lo que está haciendo aquí esta operación es, bueno, sumar cada aporte de los elementos diferenciales a lo largo de la longitud, pero descrito a través de una función. Bien, cuando el área cambia, entonces tenemos que integrar lo que sería integrar para poder ser el proceso de cálculo. Y finalmente, bueno, verificación del diseño. Bien, el análisis no solo permite obtener lo que sería el desplazamiento actual, axial, sino también verificar que el elemento cumple con un criterio admisible. Bien, y esto se enfoca simplemente en lo que nos solicita en el inciso número C. Bien, entonces, bueno, hasta aquí es este video que nos permite analizar elementos cargados axialmente con cambio en la sección transversal. Posteriormente podremos hacer algunos otros ejercicios en los cuales tal vez varíe la carga o varíe el módulo de elasticidad. Y bueno, por aquí dejen en los comentarios si existe alguna duda, comentario, pregunta o alguna parte en la cual quieren que por ahí especifiquemos o dejemos más clara dentro del proceso de solución. Bien, si no se han suscrito al canal, bueno, suscríbanse para seguir creciendo la comunidad y reciban un saludo. Hasta luego.